Amigos, bienvenidos a Truck Simulator Ultimate. Hoy, como lo prometido es deuda, les traigo un tutorial de cómo empezar en este grandioso juego de camiones, totalmente gratis, claro que sí. Y este tutorial va enfocado primero que nada hacia los nuevos jugadores o los novatos. Si es que empezaste una partida y te está yendo mal en cuanto a ingresos y en cuanto a niveles del garaje, chicos, perdón, de la empresa. Entonces, prestar mucha atención porque en este video te voy a estar dando algunos tips, consejos, truquitos y mucha información que te va a servir para que vayas mejor en este videojuego, chicos. Entonces, lo primero que voy a decirles es, lo primero que vamos a hacer es crear la empresa. Y aquí les voy a decir dónde tienen que crear su empresa, porque es muy importante no crearla en cualquier país, chicos. Primero que nada, vamos a darle a crear. ¿Dónde la vamos a crear? Pues la vamos a crear en Dominicana, chicos. Y ya tú te preguntarás, ¿por qué en Dominicana? Bien, vamos a ir al grano aquí. No me quiero extender muchísimo en el video, pero básicamente es por el camión, chicos. En Dominicana nos entregan un camión americano. Y este camión americano, a diferencia del primer camión europeo que nos entregan, que es un Fiat, pues básicamente tiene más poder el americano que el europeo. Y esto se ve en la potencia, porque el Flyliner que nos dan de primero tiene una máxima velocidad de 93 km por hora, un total de 1650 Nm de potencia. Y el camión europeo que nos dan, si compramos una oficina en Europa o en cualquier país que se muevan camiones europeos, pues ese solamente tiene una máxima velocidad de 80 kilómetros, muy difícil de llegar a 80 kilómetros, porque tiene una fuerza de 950 Nm, entonces necesitamos el camión americano. Tener cuidado porque no todos los países de América te entregan un camión americano. Yo estuve viendo los países y el que más conviene es Dominicana. También, acá está el país, mira, Dominicana. También acá en Dominicana nos conviene porque pues es un país pequeño. Vamos a crearlo en Puerto Plata. Vamos a elegir aquí un avatar. Si ustedes están empezando el juego una vez más o lo acaban de descargar, pues el videojuego les está regalando $56.000, lo cual no viene nada mal. Perdón, $54.000. Así que eso, para empezar, viene genial, chicos. Entonces, como te continuaba diciendo, Dominicana es un país pequeño, las distancias van a ser menos cortas, pero las distancias espérate, déjame hago el tutorial y te explico. Listo, chicos, tutorial finalizado. El tutorial es bastante sencillo, no tiene nada del otro mundo, es simplemente los controles y cómo conducir y ya está, ¿no? Bien, entonces les estaba diciendo que la oficina en Dominicana tiene un sentido, y es que, como están viendo, las cargas o los viajes no superan los 200, en muchas ocasiones los 500 kilómetros de distancia. Y esto viene bien es porque de esta manera pues los viajes no durarán más de 7 minutos, ¿vale? Bien, también te voy a decir algo. Sé que por ahí te estarán recomendando países como Hong Kong, países como Luxemburgo, cosas así todas raras, porque los viajes son de 2 kilómetros, 3 kilómetros. Y a ver, esto de los viajes de 2 kilómetros, de 10 kilómetros, de 12 kilómetros, cosas así, comparado con un viaje de 329 kilómetros o de 146 kilómetros o de 25 kilómetros, no tiene nada de diferencia, chicos. Porque si tú haces un viaje de por lo menos unos 20 kilómetros y haces un viaje de 200 kilómetros, te vas a tardar lo mismo. Y esto es comprobado, chicos. Por aquí en pantalla vas a estar viendo resultados de viajes que yo he hecho con estas distancias y en estos mapas que recomiendan. Pues la verdad es que las distancias son muy iguales en este juego. Lo que sí les puedo decir es que viajes de más de 1000 kilómetros, eso sí te van a tardar más de media hora, más de 40 minutos y vas a demorar mucho. Entonces, por eso te recomiendo Dominicana, porque aquí vas a obtener, primero que nada, el camión americano, que es muy importante. Y segundo, viajes de menos de 300 kilómetros, muy eficientes en tanto dinero y cuanto tiempo también, porque no creo que te demores más de 10 minutos haciendo el viaje.
No, ni 7 minutos te demorarías prácticamente. Entonces, dicho eso del mapa, Dominicana es el mejor tanto por las distancias como por el camión que te dan al inicio. Que por cierto, ese camión que te dan al inicio, vamos a verlo. Es este que está aquí, chicos, que es el Freightliner Classic, ¿no? Cuesta $240.000. Imagínate si tú compras una oficina en otro país y te dan un camión europeo, ese camión débil, que es este de acá, miren. Y tendrías que comprar este camión americano por todo eso. Bueno, no puedo acceder porque no tengo oficina en Europa. Entonces, tendrías que rejuntar $240.000. Ahí te vas a gastar muchísimo tiempo y muchísimo dinero innecesario, pudiendo elegir Dominicana y tener todo en un solo paquete. Así que si compras Hong Kong, pues te van a dar el camión europeo. Así que no vale la pena, ¿vale, chicos? Bien, una vez que ya hemos dicho todo esto, pasamos al siguiente punto y es contratar empleados, chicos. Sí, es muy necesario que contraten empleados y sí funcionan los empleados. No sé si por ahí habrás escuchado que los empleados no tienen nada que ver en el juego. Y esto no es del todo cierto, porque la verdad es que hay empleados que sí que funcionan muy bien. Por ejemplo, chicos, vamos a ver buscar empleados. Estos empleados que dicen reduce gastos, acelera empleado, aumenta ganancias, reduce precios. Esos empleados sí que funcionan, chicos. Esos sí son importantes comprarlos. Y bien, ¿nosotros cuál vamos a comprar antes que nada? Pues vamos a comprar, primero que nada, el de aumentar las ganancias. Lo vamos a contratar. Ahí tenemos. Y bien, ahora, lo siguiente sería comprar las licencias. ¿Cuáles licencias hay que comprar? Pues tenemos que comprar carga pesada. Esa es la que yo recomiendo para que te empieces a disfrutar el juego desde el inicio y para que ganes buenos ingresos. Pero eso lo tenemos que comprar cuando hayamos subido VIP nivel 2 y el edificio, chicos. Antes de comprar esa licencia, vamos a subir la oficina de nivel. Vamos a darle en mis oficinas y le damos a actualizar, chicos. Ahí le damos y nos manda de inmediato a la oficina ya actualizada. Vamos a ver, está demorando. Perfecto, ahí está. Ya tendríamos nuestra oficina ahí. Ya sé que muchos te dirán que subas primero los trastos estos de aquí, estas cosas, que los subas al máximo antes de subir la oficina, pero primero es importante hacer esto, chicos. Ahora vamos a buscar otro empleado y el empleado que vamos a utilizar ahora es el de reducir precios de licencia, ¿vale? Ese lo vamos a contratar de inmediato, chicos. Ese estaría ahí. Y ya no necesitamos, bueno, vamos a comprar también este de aquí que dice aumenta las ganancias, chicos, ¿vale? Ese de ahí. Y también más adelante compraremos el que dice reduce los salarios para que todos estos empleados ganen menos dinero, chicos, ¿vale? Bien, ahora sí, chicos, vamos a comprar esas licencias. Bueno, perdón, antes hay que subir el VIP. Recuérdate ver el anuncio con el primer trabajo que te dan. Recuérdate ver el anuncio para que puedas subir al nivel 2, ¿vale? Ahí le damos a uno y otro sería el nivel 2, chicos. Ahora sí podemos comprar la... espérate, VIP nivel 2, pero si estoy en el 2. Ok, algo está pasando aquí, espérate. Vale, ya se me actualizó el juego, chicos. Estaba pasando algo raro ahí. Y bien, ahora sí ya podemos desbloquear esta carga pesada de licencia. Y como ves, el precio ha bajado un poquito, ¿no? Y todo eso, todo ese dinero que nos podamos ahorrar al inicio es muy importante para tener buena ganancia. Entonces, compramos la carga pesada para, ya te digo, disfrutarse desde inicio el videojuego llevando esas cargas full pesadas con el Freightliner. También si quieres te compras las de vehículo largo, pero antes de comprarte la del vehículo largo te recomiendo que te compres gas inflamable, ya que estas cargas de gas inflamable pagan mucho más que estas de explosivos o líquidos inflamables, ¿vale, chicos? De igual forma las de carga pesada también, ¿eh? Pero esa la compraremos más adelante. Antes déjame mostrarte ahora los trabajos. Acá estamos en el apartado de trabajo, chicos, y como puedes ver ahora tenemos algunas cargas desbloqueadas. No te preocupes si tú ves de inicio esto así, todo bloqueado, que no puedes hacer nada. Basta y sobra con salirse del juego o salir hasta acá afuerita y volver a entrar a la carrera. Y ahí estoy seguro, mira, esto te lo voy a decir ahorita. El bono diario te lo dan cada 7 días.
¿vale? Entonces, cada 7 días te van a estar dando muchísimo oro. Como puedes ver aquí te dan un total de 56 oro por semana. Si esto lo vemos en un mes, ya serían 98 de oro que tendríamos en un mes. Y esto sin contar lo del bono que recibimos al final del video. Perdón, al final de una ruta que tenemos que ver un video y nos dan 4 de oro en cada ruta. En cada ruta nos dan 4 de oro viendo un video, chicos. Así que muy importante que hagan eso para que tengan muchísimo oro. En serio, muchísimo oro, Y bueno, ese oro te sirve para subir de nivel esto de aquí. Que esto de aquí, subiendo de nivel esto, vas a poder obtener los camiones americanos que tú quieras. Porque a partir del nivel 20 es que se te desbloquean los camiones americanos grandototes. Del Volvo hacia adelante, mira. Estos a partir del nivel VIP 20, ¿vale? Y ya ahí van subiendo. Ah, bueno, mira, este es el nivel VIP 10. No lo sabía. Pero bueno, sí, chicos. Eso, el oro te sirve para subir el VIP y poder tener mejores camiones, ¿vale? Bien, ahora regresamos a trabajo a explicarte lo que he dicho antes, ¿vale? Mira, acá se está cargando la lista de trabajos. Y listo, ahí como puedes ver, ahora tienes más trabajos que puedes ofertar y no te sale todo acá bloqueado, como vimos antes, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer para que se actualicen los trabajos. De igual forma, cada que les sale esta cosa por aquí llena de trabajo bloqueado, simplemente denle para atrás, carguen el videojuego de nuevo y ya les sale muchísimo trabajo. ¿Cuáles son los trabajos que vamos a ofertar? Bien, esos trabajos que vamos a ofertar tienen que ser superiores a los $9.000, chicos. Tiene que ser sí o sí superior a los $9.000. Por ejemplo, aquí tenemos uno de $10.000, ¿vale? Y es un total de... A ver, espérate. Antes de darle a dar oferta, tienes que esperar a que el contador llegue a 1. Sí, no ofertes antes porque ya estarías desperdiciando. Ahorita te muestro, mira, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y ofertamos. Ahí ya tendríamos asegurado nuestro viaje, chicos. Y esto tienen que hacerlo para que no desperdicien los derechos de oferta restantes, que te dan 10 por día. Si tú te acabas los 10 al día, tendrías que volver a recargar viendo anuncios o gastándote oro. Viendo anuncios te dan 4, pero si te gastas 4 de oro, entonces te darían 10 derechos nuevamente. Pero al día siguiente tendrías 10 derechos adicionales, ¿vale? Entonces, dicho eso, ya te dije, tienes que ofertar por los trabajos que sean de más de $10.000, más de $9.000, que sí que te los dan, hombre, que sí que te lo dan. Mira, ahí aparecen muchísimos. Normalmente son los trabajos pesados. Lo que te he dicho antes, la licencia de trabajo pesado es para disfrutarse el juego y para tener bastantes ingresos. Entonces, lo de los kilómetros, aquí como puedes ver va un viaje de 179 kilómetros. Esto no va a demorar absolutamente nada, chicos. Vamos a darle a empezar y vamos a hacer el viaje para que te des cuenta de que no va a demorar casi que nada. Vamos a darle a jugar con nuestro Freightliner. Vamos a empezar aquí aleatorio, a lo que dé. Ya estamos aquí, chicos. Y como pueden ver, son 179 kilómetros. Que los vamos a hacer ahorita en un momentito. Y como te dije antes, disfrutándonos el videojuego con estas cargas que han metido nuevas en la última actualización. No tendrás necesidad de ser un veterano para poder cargarlas. Entonces, chicos, este tutorial la verdad es que viene bastante bien, ya sea por si estás iniciando o por si eres un jugador no tan experto que pues no tiene tantos ingresos en el juego, ¿vale? Entonces, chicos, si hacemos las cuentas, imagínate hacer los 10 trabajos del día a $10.000. Eso sería pues un total de $100.000 en un día, chicos. Pero hay que tener en cuenta también de que nosotros podemos ver anuncios, chicos. Claro que sí, para obtener más ingresos. Espero no trabarme. Vale, perfecto, sí salió bien. Las cargas difíciles nuevas son lo máximo, chicos. Siempre tratar de detenerse en los semáforos y de conducir en regla para no descontar dinero, chicos, porque al inicio el dinero es muy importante para tener camiones. Entonces, amigos, vamos a hacer esta ruta y te vas a dar cuenta de que esos 174 kilómetros se hacen
o más rápido que una ruta de 10 kilómetros o de 20 kilómetros o igual, chicos. Entonces, para que tengas en cuenta que República Dominicana, o bueno, el país de Dominicana es el esencial para empezar en este juego con pie derecho y de obtener más de 100.000 dólares en un día de haber jugado, chicos. Un día de haber jugado ya tendrías más de 100.000 dólares, chicos. Ahora imagínate en un mes de estar jugando. Bueno, ni un mes, a ver, en una semanita de estar jugando este videojuego, prácticamente ya podrías ser hasta rico, porque tendrías, si ahorras bien y no te andas gastando en esa semana el dinero, pues en una semana tendrías más de 700.000 dólares, Si te esfuerzas más, podrías obtener hasta tu milloncito en la primera semana, viendo anuncios para obtener más ofertas, chicos. A la hora de subastar. Mira. Me ha tapado ese amigo ahí. Bueno, ya me vine por acá. Entonces, amigos, espero que este tutorial les guste y les funcione, porque la verdad es que así es la mejor forma de avanzar en el videojuego, chicos. Bien, espérate un momentito que veo acá que tenía otras cosas que decirles. Vale, lo del oro ya se los he dicho cómo obtenerlo. Ya saben, el oro se obtiene todas las semanas y al finalizar un viaje, Muy importante verse los anuncios, hombre, que no somos ricos para estar comprando paquetes de oro y de dinero en el juego. Así que toca ver anuncios. Aparte, pues así se apoyan a los creadores del juego. Otra cosa, siempre que vas a aparcar, aparca de manera profesional. Ya sé que con esta carga que llevo yo, pues es un reto casi imposible, Pero cuando traigas cargas normales, cualquier tráiler común, una caja seca, una mesa baja, cualquiera, pues apárcalo de forma profesional para que así se te dé el bonus, que te dan un bonus dependiendo el valor de tu carga. Vamos a ver esta carga de cuánto sería ese bonus ahorita que llegamos. Como puedes ver, ya aquí con este camión voy por encima de los 100 kilómetros. Con el camión europeo iría solamente a los 80 y algo, por ahí apenitas forzados. Por eso es que te digo que es muy importante obtener este camión al inicio, ¿vale? Bueno, pues yo creo que esos son todos los consejos y trucos que te tengo que dar ahorita de momento, chicos. De momento, porque no se descarta que más adelante hayan más truquitos. Muy importante verte el video completo, porque si te lo has visto completo hasta el momento, estás hecho. Has escuchado muy buenos consejos. Aquí, como puedes ver, pues ya estamos llegando a nuestro destino. Y este viaje es lo que demora pues una carga de 15 kilómetros. Porque en el juego pues no se respetan las distancias. Es decir, ya te digo, un viaje de 20 kilómetros te demora lo mismo que un viaje de 170 kilómetros. Puedes hacer la prueba tú mismo, Puedes hacer la prueba. Aquí en Dominicana hay viajes de 15, 20 kilómetros y también hay viajes súper largos. Más adelante también te voy a estar contando algunas otras cosas, Vamos a terminar antes pues este viaje. Mira, yo había dicho antes que con este camión íbamos sobre los 93 kilómetros. Parece que me equivoqué, porque vamos sobre los 100 kilómetros. Eso está muy bien. Tener en cuenta que llevamos una carga pesada. Aunque en este juego, pues los tonelajes de las cargas tampoco es como que se respeten mucho. Pero de igual forma, todo esto no le quita lo bueno, bonito a este videojuego, chicos. Es uno de los primeros videojuegos buenísimos que tuvimos en Android en cuanto a gráficos. Porque si te das cuenta, la calidad de texturas y la calidad del modelado del vehículo es muy superior a videojuegos que han salido últimamente, En serio, lo digo en serio. Tú no te saltes los semáforos, yo lo hago para terminar rápido el video, ¿vale? Ahorita te vas a dar cuenta el tiempo que nos tomamos. Y te vas a dar cuenta también cuánto nos van a pagar de bonus al aparcar profesional con esta carga de 10.000 dólares. Un poquito más de 10.000 dólares. Mira, entregamos carga completa y nos dan un total de
1950. Yo no lo voy a hacer porque con esta carga es súper difícil. Yo no lo lograría. Si tú lo logras, eres un maestro, enséñame. Como puedes ver aquí, chicos, nos ganamos 9.250 dólares. Hemos perdido 500 dólares de penalidad por andar rebasándonos las luces rojas. Y como en todos los viajes, nos van a dar 4 de oro al ver un anuncio. Es muy importante que te veas esto, hombre. Solamente pierdes máximo 1 minuto de tu tiempo. ¿Por qué? Porque cada video como máximo dura 30 segundos. Así que yo lo voy a ver para que veas cuánto me obtengo. He visto mi anuncio, chicos, y ahora de 9.500 dólares aproximadamente hemos obtenido 13.875 dólares. También me voy a ver el anuncio del oro para tener mi oro, hombre. Aunque no me hace falta porque esta no es mi cuenta oficial. Este es solamente de prueba. Así que vámonos para el menú principal. Por cierto, antes de ir al menú principal, fíjate el tiempo que nos hemos gastado haciendo una ruta de 179 kilómetros. Solamente hemos usado 5 minutos con 29 segundos. Esto puedes hacer la prueba tú mismo, que con un viaje de 10 kilómetros, de 2 kilómetros hasta de 5 kilómetros, te tardarías el mismo tiempo y a veces hasta más. Así que eso de que hay países que los viajes no superan los 10 kilómetros, eso no es tan relevante, amigos, así que para que tengas eso en cuenta. Y bien, amigos, ya como te diste cuenta, 13.875 dólares nos hicimos en ese primer viaje. Tenemos 9 oportunidades más para hacer el mismo viaje, chicos. Y eso nos daría un total diario de 138.000 dólares, chicos. Poco más de 138.000. Como te dije antes, si las ofertas te salen así reducidas, simplemente salte del juego o vete a otra página. Por ejemplo, me voy a garaje y regreso de nuevo a trabajo y ya se me debe actualizar esta lista de trabajo. Vamos a ver. Demora un poquito, eso sí estoy viendo los tiempos de carga aquí. Bien, ahí está. Ahora salen más trabajos, chicos. Como te he dicho antes, trata de agarrar las cargas que superen los 10.000 dólares y recuerda no darle al botón dar oferta hasta que no llegue al minuto 0, al segundo 1, más bien dicho, ¿vale? Para que no desperdicies esos puntos muy valiosos y no gastes tiempo viendo anuncios y oro comprando más derechos de oferta, ¿vale, chicos? Entonces, una vez dicho eso, ahora te doy otro tip por acá en empresa. Ahora, chicos, por acá en empresa, cuando ya tengas mucho dinero, que yo supongo que ya en una semana debes ser millonario, con todos estos consejos que te he dado, súper rápido, porque imagínate, nos ganamos 13.000 dólares, más de 13.000 dólares, casi 14.000, en solamente 6 minutos de viaje, así que imagínate, no vas a tardar nada y te vas a enamorar del juego, porque aparte las cargas son súper increíble, chicos. Pero bueno, cuando ya tengas dinero y seas millonario, agradécemelo y dale un corazón a este video y también comenta. Te vas a ir aquí al apartado de mis oficinas y vas a crear una oficina, ¿vale? Esta oficina, ¿para dónde se va, Eder? Bien, esta oficina se va a ir hacia Suiza, chicos, ¿vale? Cuando tengas el VIP 4, que no vas a demorar casi que nada, Ya creo que al segundo día, con todo el oro que vas a tener, ya tendrás esa oficina, ese país Suiza desbloqueado. Así que ahí lo vas a comprar. ¿Por qué ahí, Eder? Bien, porque en Suiza de igual forma las distancias son bastante cortas y el pago ya viene más jugoso, chicos. Ya en Suiza pagan un poquito mejor. Ya cuando tienes Suiza, entonces te vas a comprar Estados Unidos, que no lo encuentro de momento, pero te vas a comprar Estados Unidos. En Suiza, chicos, atentos, tienen que comprar la oficina directamente en Bern. Y en Estados Unidos la van a comprar en Chicago, ¿vale, chicos? En Chicago, bien. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando ya tú tengas dinero, ya entonces vas a tener más camiones, tanto europeos como americanos. Y estos camiones americanos y europeos los vas a mandar a trabajar con tus operadores. Ten en cuenta, el precio de estos de aquí son precios nuevos, pero tú puedes comprar camiones acá en el apartado de camiones usados, pero yo de momento pues no lo tengo desbloqueado, ¿vale? Tengo que subir aún más mi edificio, pero estoy seguro que eso tú lo vas a conseguir en tu primera semana. El camión europeo, chicos, no puedo acceder porque claro, no tengo una oficina en Europa.
El camión europeo que yo recomiendo es el Mante GX 2020, que ese es muy buen camión, chicos, es baratísimo y aparte tiene una eficiencia bastante grande. También te digo que los camiones europeos y americanos te los puedes llevar a cualquier parte, ya sea si tienes una oficina en América o si tienes una oficina en Europa, te puedes llevar tu camión americano europeo. Ya por aquí, para terminar el video de hoy, pues ya te recomiendo es siempre ver anuncios y también contratar los empleados, chicos. Los empleados que tienes que contratar son los que tienen estos iconos aquí de aceleración, porque son los que mejor te va a funcionar, ¿vale? Entonces, chicos, ya por aquí terminamos el video. Espero como siempre que te haya gustado. Si te funcionó, déjamelo saber en los comentarios. Si tienes dudas, también déjame saber en los comentarios y yo muy amablemente te voy a responder. Así que, chicos, nos vemos en la próxima. Un like y un abrazo enorme para todos. Nos vemos en la próxima. Chao, bye bye.